te damos tantas gracias, Padre, por este lindo tiempo de adoración, de alabanza a tu nombre, Señor. Padre, queremos, Señor, que en este culto, desde principio a fin, solamente tú seas exaltado, Señor. Padre, que no hayan personas importantes o figuras, estrellas, Señor, sino que solamente tu nombre sea exaltado, Señor, en esta tarde. Hemos querido hacer eso, Señor, y de alguna manera permítenos, Señor, siempre ser siervos, estar dispuestos, Señor, a ser siervos tuyos, Señor. Servir a tu nombre, Señor, para que toda la gloria, Señor, sea para ti, Señor. Gracias, buen Dios, por este tiempo que nos permite disfrutar. Gracias por cantar tan lindas verdades, Señor, de alabanza a tu nombre, Señor. Hemos, a través de nuestras alabanzas, Señor, reconocido a nuestro trino Dios. Gracias, buen Dios, por poder cantarte, por poder adorarte por tu grandeza, por la obra del Evangelio, por la obra de Cristo en nuestras vidas, Señor. Y es nuestro deseo, como cantábamos recién, cada día, Señor, ser como nuestro Salvador Jesucristo, Señor. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro corazón. Y eso es lo que anhelamos cada día, Señor, que nos acercamos a tu palabra, Señor. Cada día ser un poco más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo, Señor. Hoy, Señor, queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón a estudiar tu palabra, a estudiar tu consejo, Señor. Y ayúdanos, Padre, a que podamos tener oídos atentos, dispuestos a escuchar tu voz, y que tu palabra, Señor, nos hable libremente. Tu Espíritu, Señor, nos instruya, nos enseñe y nos corrija. Te lo rogamos, Señor, a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El conocido cantante Elvis Presley compuso una canción que se titula I Believe. Después me corrige la profesora de inglés que está aquí presente. Se traduce como Yo creo. Es el título de esta canción. Y en alguna de las secciones de esta canción, traducida al español, al castellano, dice lo siguiente: creo que por cada gota de lluvia que cae, crece una flor. Creo que en algún lugar de la noche más oscura se enciende una vela. Él continúa y dice: creo que para todos los que se han descarriado, alguien vendrá a mostrar el camino. Si yo creo, yo creo. Luego continúa la letra de su canción y dice: creo que por encima de la tormenta, la oración más pequeña aún se escuchará. Creo que alguien en algún lugar grande escucha cada palabra. Y dice: y cada vez que escucho llorar a un bebé recién nacido, o tocar una hoja, o ver el cielo, él termina diciendo: entonces sé por qué creo. Palabras interesantes de este cantante, ¿verdad? Un cantante reconocido, para muchos muy admirado. Y una de nuestras conclusiones al leer esta letra podría ser: ¿qué palabras de un hombre más creyente, o no? ¿Cuántas cosas cree? ¿Qué creyente podríamos decir? Pero la pregunta natural que surge es: ¿creyente en qué? Y lo cierto, mis queridos hermanos, es que hoy vivimos en un mundo en el que esto se valora más que nunca. El decir que la gente crea lo que quiera. Sin importar cuál sea el objeto en el cual yo crea, lo importante es que yo crea. La gente a menudo dice: no importa en lo que tú creas, lo importante es que creas. ¿Lo has escuchado eso? No importa el objeto en el que crees, lo importante es que lo creas firmemente. Y es interesante, ese es el mundo en el que hoy vivimos. No importa lo que tú quieras creer, lo importante es que lo creas de todo corazón, que lo creas firmemente. Sin embargo, mis queridos hermanos, esto se opone a la palabra de Dios. Y hoy consideraremos en la primera carta de Juan que Dios no solamente nos llama a creer, sino que nos llama a creer en la persona correcta. Hoy aprenderemos que no importa cuánto creamos o cuánta fe tengamos, si no está puesta en la persona correcta y verdadera, no sirve para nada esa fe. Hoy consideraremos juntos en la palabra del Señor, mis queridos hermanos, el tema creyendo, pero no solamente creyendo, no queda ahí, creyendo en el verdadero Jesús. Creyendo en el verdadero Jesús es el tema que vamos a considerar el día de hoy. Le invito a abrir
la Biblia ahí en 1 de Juan capítulo 5, versos del 6 al 12. Y el tema que vamos a considerar es creyendo en el verdadero Jesús. No en alguien simplemente que tiene el mismo título de Jesús. No en cualquier persona que podría llamarse Jesús, o en cualquier enseñanza acerca de Jesús, sino en el verdadero. En el Jesús verdadero. Y dice la palabra del Señor ahí en 1 de Juan capítulo 5, versos del 6 al 12, ya está casi finalizando esta carta que hemos estudiado, la primera carta de Juan, y los versos del 6 al 12 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el verso 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esta es la porción de la palabra del Señor que vamos a considerar el día de hoy. Estamos casi llegando al final de esta serie de estudios bíblicos, de predicación de la primera carta de Juan, que hemos titulado Genuinos en Cristo. ¿Por qué genuinos en Cristo? Esta es la idea de ser verdadero, genuino creyente en el Señor. ¿Qué es lo que Juan va a hacer? Juan va a asegurar la fe de los creyentes a los cuales les escribe, y les va a asegurar la fe a través de tres parámetros o tres filtros, ¿verdad? La prueba o el filtro de la verdad, el filtro del amor y el filtro de la obediencia finalmente. Y es interesante que en esta porción ya está casi llegando al final. La semana pasada consideramos cómo tenemos victoria o somos vencedores al creer en Jesucristo. Y ahora en esta porción va a hablar acerca del Cristo verdadero. Para muchos Jesús fue un gran profeta. ¿Lo ha escuchado? Y claro que la palabra del Señor es llamado profeta. La mujer samaritana lo llama profeta. Me parece que tú eres profeta. Y podríamos decir, uno de los ministerios del Señor Jesucristo es un ministerio profético. Pero ¿es tan solo un profeta? Para muchos es un buen hombre, simplemente. Para otros fue un revolucionario. Para otros fue un filántropo. Le han llamado también un político o un gran influyente. Y de alguna manera, mis queridos, si nosotros no creemos en el Cristo verdadero que es revelado en la palabra, estamos creyendo cualquier cosa, sin importar que tenga el mismo nombre o que suene muy parecido al Señor Jesucristo. Si no es el Cristo que enseña la palabra, si no es el Jesús verdadero, no es el Cristo verdadero. Algunas sectas actualmente no le llaman Dios, sino un Dios. Una sutil diferencia, podríamos decir. No, Él sí es un Dios, pero no es Dios, no es Jehová, es un Dios rebajado. Es el primer ser creado, dicen los testigos de Jehová. Es Dios, pero no es completamente igual a Dios en esencia. De esta manera restan poder a Cristo y a su grandeza. Por otro lado, hombres como los católicos, ¿verdad?, reconocen a Jesús, podríamos decir también como Dios, pero consideran que Jesús no es suficiente como nuestro sumo sacerdote. Y ellos necesitan de un vicario de Cristo aquí en la tierra. Un hombre al que ellos llaman el Papa, que Él es nuestro representante en la tierra. ¿Y no dijo el Señor Jesucristo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿No está Cristo hoy también en medio nuestro? Como dice Mateo 28:20. Ellos dicen que María es quien intercede también por nosotros. Entonces, de esa manera agregan, no solamente sectas restan a la persona de Cristo, sino que algunos agregan a la persona de Cristo cosas como si Él no fuese suficiente.
Y la palabra dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No necesitamos nada más, ni a nadie más. Sin embargo, mis queridos hermanos, Jesucristo muchas veces es tergiversado en muchos círculos. Y se habla de un Cristo, de un Jesús, que no es el Jesús verdadero que enseña la palabra. No sé si en alguna oportunidad ha jugado un juego en el que hay dos imágenes que son casi idénticas, pero tenemos que encontrar las 10 diferencias o las 5 diferencias. Y podríamos decir, son iguales, son idénticas. Pero si hay 10 diferencias, o si hay 5, o si hay tan sola una diferencia, ya no es el verdadero, ya no es igual. Si hay una diferencia en la persona de Cristo Jesús, ya no es el Cristo de la Biblia, ya no es el Jesús verdadero. Y ustedes deben recordar, mis queridos, que esto era justamente lo que estaba afectando en el tiempo del apóstol Juan, cuando él escribe esta carta. Habían creencias, usaban el nombre de Jesús, pero habían creencias tergiversadas con respecto a la persona de Jesús. Y ahora en esta sección va a hablar de que Jesús, el Jesús verdadero, es en el cual yo debo creer y depositar mi fe. La palabra creer se va a repetir mucho en estas últimas porciones de este libro. Si ustedes observan, se va a hablar, ya hemos visto en la sección anterior, al creer en Jesús, nos decía Juan en la sección anterior, tenemos seguridad de que somos vencedores. ¿Se acuerda? La fe que vence al mundo, somos vencedores al creer en Jesucristo, pero ahora Juan nos dice que al creer en Jesús tenemos seguridad de que Él es verdadero. Y finalmente va a terminar diciendo en la última sección de la carta, al creer en Jesús tenemos seguridad de vida eterna. Y de esa manera va a concluir la carta del apóstol Juan. Podríamos decir, natural pensar en eso. Termina el capítulo 5, verso 5. Al final del verso 5 dice, sino el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y la verdad es que podríamos pensar, somos vencedores, como veíamos la semana pasada. Tenemos victoria en Cristo. Pero ahora, mis queridos hermanos, esa fe, ese creer, no está puesto en cualquier cosa que yo pueda imaginar, sino que está puesta en una persona en particular. En la persona de Jesús, el verdadero Jesús que enseña la palabra. Usted puede decir, yo tengo mucha fe, pero en cualquier cosa. Es como una persona que se esté ahogando, ¿verdad? Y esté ahí en medio del agua, ahogándose, está pronta a terminar su vida, pero él tiene mucha fe en un niño pequeño que no sabe nadar para rescatarle. Pero él dice, yo tengo mucha fe, yo creo que él me va a salvar. Pero la fe está puesta en un lugar equivocado. En un lugar en donde no debe estar puesta. Porque él no le va a salvar. La fe debe estar puesta en el lugar correcto. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta que podríamos hacernos para introducirnos a esta sección. La verdad es que esa pregunta es clave. Porque yo puedo tener mucha fe, pero si no conozco al Jesús verdadero que enseña la palabra, entonces tengo mi fe puesta en un lugar incorrecto. Los gnósticos no creían que Jesús fuera humano, que el Jesús humano fuera Dios, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que esta era la filosofía que rodeaba la primera carta de Juan. Los gnósticos básicamente tenían un énfasis en el conocimiento y ellos decían, todo lo espiritual o el mundo de las ideas es perfecto, y el mundo material es malo. Cuando yo materializo el mundo de las ideas, eso es malo. De manera que ellos decían que Jesús no pudo haber sido un hombre. Podríamos decir, es una diferencia muy sutil. Ellos igual creían en Jesús, igual creían en su deidad, pero no en su humanidad. Una diferencia, pero eso ya no es creer en el Jesús verdadero. Con esa diferencia ya no es el Jesús verdadero, ya no es el Jesús de la Biblia. Y es interesante, mis queridos, porque anteriormente Juan ha hablado de creer que Jesús es el Cristo. ¿Se acuerda ahí, capítulo 5, verso 1? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, en otras palabras, el Mesías. El Mesías prometido. Y eso lo usa como sinónimo en el verso 5 para decir que Jesús, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, ¿quién debe ser Jesús para nosotros? ¿Cuál es el Jesús verdadero? Bueno, Jesús es el Mesías prometido, el eterno Hijo de Dios,
que vino a esta tierra, el Dios encarnado. En el verso 6, Juan lo va a presentar como este es Jesucristo. ¿Por qué no dice Jesús? Él dice, este es Jesucristo, y él lo está presentando. Lo vamos a observar que esto es casi como un tribunal. Y él va a presentar, este es Jesús. A Jesús lo tienen de alguna manera en la palestra para poder ser analizado frente a testigos. Eso es lo que va a ocurrir en este pasaje. Pero él va a presentar a Jesús, él es el protagonista, y va a decir, este es, pero no Jesús, dice Jesucristo. Y esas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, Juan, sabemos que está diciendo que no solamente es Jesús, el de carne y hueso, sino que ese Jesús es el Mesías prometido, el ungido. El apóstol Pablo ocupa algo parecido cuando dice Cristo Jesús. Él es el Dios hombre, Él es el perfecto Dios hombre. El Señor Jesucristo es la segunda persona divina que ha existido eternamente desde la eternidad, pero que desde un momento en particular adquirió una nueva naturaleza, una naturaleza humana. Y Él es el eterno Hijo de Dios que vino a esta tierra, el Dios encarnado. Y usted debe recordar, mis queridos hermanos, que cuando decimos Hijo de Dios, no estamos hablando de inferioridad. Porque para nosotros nuestra mente es así. Si estoy hablando del Hijo, en este caso de algún hermano de nosotros, bueno, Él es su Hijo, Él no es igual al Padre, Él es un Hijo. Sin embargo, ahí en Juan capítulo 5, verso 18, entendemos qué significa ser hijo de Dios en esta porción. Los judíos querían apedrearlo, ¿se acuerdan? Lo leímos la semana pasada. Querían apedrearlo no solamente porque quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Cuando Él decía mi Padre, el Señor decía mi Padre, Él no estaba diciendo yo soy inferior a Dios, yo soy su hijo. No, Él se estaba poniendo en el mismo lugar de Dios. Por eso los judíos querían apedrearlo, por eso le tenían tanto odio, porque según ellos estaba blasfemando, diciendo que era igual a Dios. De manera que este título, Hijo de Dios, no es otra cosa que decir que Él es Dios mismo en esencia, en grandeza, en poder. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, ¿cuánto? Toda la plenitud de la deidad, no una parte de la deidad. No es que Él era humano, pero era una parte de su vida, de su ser, era Dios. Toda la plenitud de la deidad. Completamente Dios, completamente hombre. Y claro que es muy difícil de entenderlo en nuestra mente, porque Jesús es un ser irrepetible. No hay otra persona que sea hombre y que sea Dios. Pero Él sí lo era. Él sí lo es. Él tuvo hambre como cualquier hombre, pero al mismo tiempo, Él como Dios sustenta todas las cosas. Él como hombre, ¿verdad? Tuvo sed, pero al mismo tiempo, Él es el agua de vida. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, pero al mismo tiempo Él anduvo caminando, ¿verdad?, por las tierras de Palestina, como un hombre que se cansó, que tuvo hambre, que tuvo sed. Pero al mismo tiempo Él es Dios y conocía los pensamientos de los hombres. Ese es el Jesús verdadero. Queridos hermanos, menos que eso, y agregar a eso, como hacen también los católicos, no es el Jesús verdadero, no es el Jesús de la Biblia. De igual manera, el Evangelio de Juan termina con este texto en el capítulo 20, verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y es interesante, mis queridos, porque Juan aquí nos va a hablar de este hombre, del Jesús verdadero, pero ¿cómo lo va a hacer? Porque de alguna manera podríamos preguntarnos, ¿y por qué yo tengo que creerle a Juan? ¿Por qué quizás los gnósticos no tienen razón? Quizás los gnósticos tenían razón cuando decían, ¿verdad?, esta línea que creía que Jesús era un fantasma, una aparición. ¿Por qué podríamos decir que en realidad no, Juan, el apóstol Juan tiene razón?
Bueno, lo creemos porque es la palabra de Dios, pero aún más, Juan en esta sección se va a dedicar a mostrarnos y evidenciarnos al Jesús verdadero. Él no simplemente lo va a mencionar, sino que lo va a defender. ¿De qué manera lo va a defender? Con una palabra que usted, me imagino, en la lectura la observó, que es la palabra testimonio. Testigos. La palabra testimonios o testigos va a aparecer 9 veces en estos versículos, 7 versículos, y va a aparecer 9 veces. Una y otra vez va a repetir esta palabra, que tiene que ver con recordar o atestiguar algo relacionado. Juan no solamente utilizará sus palabras para atestiguar que Jesús es el Hijo de Dios, él como apóstol, ¿verdad?, del Señor podía hacerlo, pero no solamente va a usar sus palabras, sino que va a presentar testigos para que de manera más firme y clara usted y yo creamos en el Jesús verdadero. Y eso es lo que Juan va a hacer aquí. Por eso vamos a considerar juntos, mis queridos, en esta porción 2 ideas acerca del testimonio del verdadero Jesús. 2 ideas que Juan va a presentar, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de Jesús, acerca de su testimonio. Y en primer lugar, lo que Juan va a hacer es presentar a los responsables del testimonio del verdadero Jesús. ¿Quiénes son? Las personas que atestiguan, o los testigos. Los testigos que él va a presentar. Él va a presentar a testigos, no simplemente van a ser sus palabras, y lo vamos a observar que en primer lugar va a hablar de el agua y la sangre. Los responsables del testimonio del verdadero Jesús, en primer lugar, el agua y la sangre. Mire el verso 6, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y mis queridos hermanos, debo decirles que este es uno de los textos, para muchos, el más difícil de la primera carta de Juan, o el más discutido, y para algunos incluso han dicho que es de los textos más difíciles de interpretar del Nuevo Testamento, incluso de la Biblia. Y esto se debe a que hay mucha discusión con respecto a qué es el agua y la sangre. ¿A qué se refiere aquí Juan? A que está diciendo que Jesucristo vino mediante agua y sangre, y no solamente agua, sino mediante agua y sangre. Bueno, se han presentado algunas ideas, y yo quiero presentárselas. Le voy a presentar 3 ideas, y la tercera que le voy a mencionar es la que, según el contexto de lo que se estaba viviendo en la primera carta de Juan, nos parece que es lo más acertado, lo más correcto. Tanto Martín Lutero como Calvino pensaban de que esta agua y sangre hacía referencia a los sacramentos, a las ordenanzas para la iglesia, tanto como el bautismo y la cena del Señor. Entonces, cuando Juan está hablando, aquí dice, vino mediante agua y sangre, está hablando de las ordenanzas para la iglesia, el bautismo y la cena del Señor, o la Santa Cena y la comunión. Pero lo cierto es que el mencionar estas 2 cosas, en realidad, no contribuye mucho a pensar en la persona de Jesús. La verdad no tienen nada que ver. ¿En qué me contribuye pensar del bautismo, la cena del Señor, para hablar de que Jesús es Dios? O sea, ¿cuál sería el argumento que Juan estaría presentando para decir, vino en agua y sangre, el bautismo y la cena del Señor? ¿Y qué tiene que ver eso con la deidad de Cristo? ¿Qué tiene que ver eso con que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Con que Él es el Mesías? La verdad es que no tiene mucho que ver. Lo cierto es que hay otra cosa también un poco deficiente en esta postura, porque la palabra sangre nunca en el Nuevo Testamento se utiliza para hablar de la cena del Señor. Que dijera agua y sangre, y que la sangre tenga que ver con la cena del Señor, es un poco extraño. En ninguna otra parte vamos a ver esa referencia. Generalmente tiene que ver con la comunión, con el partimiento del pan, con el vino, pero no con la palabra sangre. Es por eso que nos parece que esta no es la interpretación más correcta de este pasaje. Interpretar como agua y sangre, como el bautismo y la cena del Señor. Otros expositores piensan que agua y sangre es más bien una referencia a Juan capítulo 19, verso 34. ¿Se acuerdan cuando le enterraron la lanza en el costado al Señor? Y salió sangre mezclada ¿con qué? Con agua. Por lo tanto, algunos como Agustín de Hipona creían esto, cuando Juan dice vino mediante agua y sangre, está refiriéndose a la sangre y el agua que corrieron del costado del Señor Jesús. Sin embargo, una vez más sería extraño que esta referencia a estos 2 elementos
tuviera que ver algo con la deidad de Cristo, con que Cristo es Dios o que Él estuviese defendiendo al Jesús verdadero. Además, que si usted observa, el orden está invertido. En Juan capítulo 19, verso 34 dice, de la cual fluyeron agua y sangre. Dice agua y sangre, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, dice Juan capítulo 19, verso 34. Y en este pasaje usted observa que dice agua y sangre. Podríamos decir es una diferencia insignificante. Pero Juan, siendo el mismo escritor del Evangelio, sería extraño que si se estuviese refiriendo a ese evento, lo haya dicho intercambiado, ¿verdad? Si de alguna manera está llevando a sus oyentes a que piensen en ese evento, lo hubiera dicho de la misma forma, estaría haciendo una cita, una referencia a ese evento. De manera, mis queridos, que nos parece que tampoco es la intención que tiene Juan el hablarnos ni de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, ni tampoco en este sentido de la sangre y agua que fluyeron del costado del Señor. ¿Cuál sería la posición más acertada o más razonable? Lo más razonable es creer que el agua es una referencia al bautismo de Cristo y que la sangre es una referencia a la muerte de Cristo. Esto tiene sentido porque usted recuerda que había un hombre de la línea de los gnósticos, ¿verdad? Que habían dos ramas. Había un hombre llamado Cerinto. ¿Y se acuerda lo que él decía en relación a Cristo? Decía que Jesús no era Dios, sino que era Jesús humano, pero que en el momento del bautismo vino Dios, vino el Espíritu de Cristo, que Él sí era Dios, ¿verdad? Vino sobre Jesús, el Jesús humano, que no era Dios, y después al final, antes de la crucifixión, lo abandonó. Y esas eran enseñanzas, falsas enseñanzas que estaban surgiendo de los gnósticos. De manera, mis queridos, es que lo más probable es que Juan esté rebatiendo esa idea, diciendo que este es Jesús, el que siempre ha sido Dios, Jesucristo el Mesías, tanto en el bautismo como en su crucifixión. El autor, el comentarista, Simon Kistemaker, que es un comentarista del Nuevo Testamento, él dice lo siguiente en cuanto a este texto. Dice, los gnósticos afirmaban que Cristo no experimentó la muerte. En oposición a esta herejía gnóstica, que probablemente recién había comenzado a ejercer su influencia cuando Juan escribió esta epístola, dice él, Juan enseña la veracidad histórica de Jesucristo. El Hijo de Dios comenzó su ministerio terrenal cuando fue bautizado y completó este ministerio cuando derramó su sangre y murió. De manera, mis queridos, es que el agua y la sangre se estarían refiriendo a estos dos eventos en la vida de Jesús. Y tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque en el bautismo, en Mateo capítulo 3, verso del 16 al 17, vamos a ver una confirmación de la Trinidad, del Espíritu descendiendo en forma de paloma y del Padre diciendo, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso tiene mucho sentido. Juan estaría llevando, ¿verdad?, a sus receptores a recordar este evento, en el cual fue declarado por Dios el Padre como mi Hijo, como Dios, como el Hijo de Dios. Y de igual manera, la sangre hace referencia a la muerte del Señor Jesucristo. Y es interesante, si ustedes observan, es extraño que Juan esté hablando de sangre y agua, o agua y sangre, con relación a testigos. Porque el agua y la sangre no hablan, no son personas, a diferencia del Espíritu, que es el que vamos a ver ahora. El agua y la sangre no son testigos que hablan. Sin embargo, como un sentido figurado, Juan nos está diciendo, el agua y la sangre testifican acerca de Jesús. Tanto el agua del bautismo como la sangre derramada del Señor testifica acerca de que Él es el Hijo de Dios. La sangre, observamos en Génesis capítulo 4, verso 10, un uso similar. Si usted recuerda, Caín va a matar a su hermano Abel, y en el verso 10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Le dijo el Señor, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre, en este caso de Abel, estaba clamando. Eso es un lenguaje figurado, ¿verdad? No es que la sangre tenga vida. Sin embargo, la sangre clamaba algo. Y en este caso, la sangre de Cristo clama, de alguna manera, proclama la deidad del Señor. Nos muestra el evento
podríamos decir, el máximo de la obra de Cristo en la cruz, es cuando el mismo Señor clama al Señor y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una referencia directa a su Padre, que le estaba abandonando, que le estaba desamparando. Y es interesante que en esa misma porción, Mateo 27, 54, dice el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron estas palabras, verdaderamente este era Hijo de Dios. El agua proclama que Él es Dios. La sangre proclama que Él es Dios. Dos testigos que Juan está presentando. Él es el Jesús verdadero. Él es Dios. Él es el Dios verdadero. Juan enfatiza no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Dos testigos que Juan presenta, pero nos va a presentar un tercer testigo, que a diferencia de los anteriores, este testigo es una persona, y es el Espíritu de Dios, es una persona divina. No solamente el agua proclama que Él es el Hijo de Dios, no solamente la sangre proclama que Él es el Hijo de Dios, sino que el Espíritu Santo proclama que Él es el Hijo de Dios. Y es interesante que dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Se da cuenta cómo Juan está tratando de comprobar que Él es el Hijo de Dios? Que Juan no solamente quiere decir algunas palabras, él está demostrando algo. Casi podríamos decir como un abogado en un tribunal. Él está diciendo, Él es el Hijo de Dios. El agua, la sangre lo muestra, pero el Espíritu dice es la verdad. El Espíritu es la verdad. Por eso no podemos dudar a su palabra. Dice Juan capítulo 15, verso 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu ¿de qué cosa? De verdad. El Espíritu de verdad. Interesante cómo se refiere al Espíritu Santo. Es el Espíritu de verdad. Por lo tanto, sé que no me va a mentir. Sé que Él me va a decir la verdad. Y sé que su palabra es confiable. Su testimonio es verdadero. Y lo que el Espíritu va a decir Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. El agua lo proclama, la sangre lo proclama, el Espíritu de Dios dice, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios encarnado. Y si usted observa, mi querido, en toda la vida del Señor Jesucristo, vamos a ver al Espíritu de Dios proclamando una y otra vez, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. El Espíritu inspiró la verdad divina a través de los profetas. ¿Se acuerda ahí en Primera de Pedro, cuando habla de los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Y luego va a repetir nuevamente por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. De alguna manera las Escrituras del Antiguo Testamento, que son inspiradas, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él está guiando, dirigiendo a los profetas, hablando la palabra de Dios. Las Escrituras daban testimonio de Jesucristo. Usted recuerda Juan capítulo 5, verso 34. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas, dice el Señor, las Escrituras dan testimonio de mí. El Espíritu, guiando a hombres a escribir la palabra de Dios, testifica a través de las Escrituras que dan testimonio de Jesucristo. Dan testimonio de Él. El Espíritu participó en la concepción de Jesús. ¿Lo recuerda usted? Ahí en Lucas 1:35, se narra también en Mateo. El Espíritu vamos a observarlo en el momento del bautismo, que va a descender en forma de paloma, también reconociendo, Él es el Hijo de Dios. En la tentación, donde el Señor es aprobado, ¿verdad? Delante de los hombres. El Señor es aprobado no solamente en el bautismo, sino doblemente aprobado en la tentación. Y dice ahí en Marcos 1:12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto para ser aprobado, para que se mostrara, Él es el Hijo de Dios que soporta la tentación exitosamente. Vamos a observar también que hizo milagros y señales con el poder del Espíritu de Dios. Esto lo dice el apóstol Pedro cuando habla en casa de Cornelio.
Y él va a decir cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo participando también a través del poder, ungiendo al Señor y haciendo a través de él milagros y sanidades. Y también en cuanto a la resurrección, Romanos capítulo 1, verso 4, fue declarado Hijo de Dios, ¿por quién? Por el Espíritu en la resurrección de Jesús. Por el Espíritu. El Espíritu en toda la vida y el ministerio del Señor. Y no solamente eso, después de ascender Jesús, el Espíritu enseña y recuerda las cosas que Jesús enseñó. El otro Consolador, el Espíritu proclama al Señor Jesucristo. Esos son los testigos que presenta Juan. El agua, la sangre, el Espíritu Santo proclaman los responsables del testimonio del verdadero Jesús, el agua, la sangre y el Espíritu Santo. Debo decir, mis queridos, que aquí también hay una sección complicada en este texto, en esta porción de la palabra. Y es que quiero presentarles, no quiero detenerme tanto tiempo aquí en esta porción, pero si usted observa toda esa sección que está ahí destacada en pantalla, desde en el cielo hasta en la tierra, es una porción que no se encuentra en los escritos originales o en los manuscritos más antiguos griegos. Es una porción que no la vamos a encontrar, es decir, en los manuscritos griegos más antiguos, del primer siglo, los manuscritos más antiguos, vamos a encontrar que dice, porque tres son los que dan testimonio, y va a decir, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y esa sección no está en los manuscritos griegos más antiguos. Esa porción destacada no se encuentra, solo se observa recién en manuscritos que datan del periodo de la Edad Media. Y tan solo son 8 manuscritos, muy pocos. Y es interesante que de esos 8 manuscritos, 4 de ellos no lo tienen ahí en esa sección, sino que aparece como una nota al margen. Y es interesante, es una porción que se agregó muchos años después. John Stott decía que probablemente algún escriba, al mirar estos 3 testigos de los cuales está hablando Juan, probablemente él se le vino a la mente lo que es la Trinidad y sugirió, y de esta manera cito, dice, algún escriba al mirar el triple testimonio del verso 8, dice, debió haber pensado en la Trinidad, sugiriendo así que también en el cielo había un testimonio triple. De manera que lo que hace, ¿verdad? Probablemente un escriba en el tiempo de la Edad Media es colocar que no solamente habían 3 testigos, que era el Espíritu, el agua y la sangre, sino habían 3 testigos en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y 3 testigos en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Si usted observa, ese es un texto que habla del concepto de la Trinidad de manera muy clara. Probablemente no hay otro texto en el Nuevo Testamento o en la Biblia que describa la Trinidad de esa forma. Y es por eso que se ha discutido mucho con respecto a este texto. ¿Por qué este texto está aquí? ¿Por qué lo tenemos en nuestras Biblias, en nuestras versiones, Reina Valera 1960? Bueno, esta porción es interesante, que no la cita ninguno de los padres de la iglesia. Y es interesante porque si hubiese estado en el tiempo de los padres de la iglesia, que vinieron posteriores a los apóstoles, sí o sí habrían citado un texto como este, que era tan claro en cuanto a la Trinidad. Lo interesante y lo que ocurrió fue que años después, muchos años después, este texto probablemente en la Edad Media se incorporó, se agregó esa porción. Y lo interesante es que cuando Erasmo de Rotterdam, preparó su edición impresa del Nuevo Testamento, fue atacado por no incluirlo. En sus primeras 2 ediciones él no incluyó este texto. Pero él fue atacado porque algunos decían, no, ese texto muestra muy bien lo que es la doctrina de la Trinidad. Y él dio su palabra, y ante estas presiones o estos reclamos que obtuvo de algunas personas que le dijeron que era mejor agregarlo, bueno, Erasmo en su tercera edición, en 1522, agregó esta porción. Y eso es lo que llegó finalmente a parar en el texto receptus, que es el texto recibido. Y fue desde ahí, donde fue el texto griego utilizado por Casiodoro de Reina y Cipriano Valera para la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos. Ahora bien, mis queridos, el hecho de que este pasaje no forme parte de los
textos originales que nosotros reconocemos que fueron inspirados por Dios, podríamos decir, ¿nos hace dudar de la palabra de Dios? ¿O nos hace dudar de la confianza en la palabra de Dios? Yo creo que no. Yo creo que produce todo lo contrario. De hecho, el pensar que simplemente un texto, una porción, ¿verdad?, que por ahí se agregó, que tampoco afecta mucho en lo que es todo el relato de esta porción, nos hace aún más admirar cómo el Señor toda su palabra la ha preservado a través del tiempo. Nos hace admirar con más confianza la palabra del Señor, cómo Él la ha cuidado y la ha preservado. Pero de alguna manera, la otra interrogante que surge es, si no consideramos este texto, ¿se derrumba la doctrina de la Trinidad? No. Claro que no. De hecho, si este texto no estuviera, que es lo que originalmente no estaba en esos manuscritos más antiguos, la verdad es que la doctrina de la Trinidad no necesita este texto para evidenciarse desde el principio al final de la revelación divina. Desde el principio vemos la verdad que existe un solo Dios, pero que existe en tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De manera, mis queridos, es que en ese sentido no es un texto que afecte mucho, porque de hecho muchas buenas defensas de la Trinidad ni siquiera ocupan este texto. Porque toda la palabra de Dios nos muestra y evidencia que existe un solo Dios, pero que existe eternamente en tres personas divinas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dicho esto, luego de esta porción, va a terminar diciendo el Espíritu, el agua y la sangre, que son los tres testigos, dice, y estos tres concuerdan. Están de acuerdo. ¿Sí? No es como la doctora Polo, ¿verdad? Yo creo, me imagino que ha visto alguna vez un programa de la doctora Polo, que llega un testigo y dice una cosa, después llega el otro y dice cualquier otra cosa y se contradice, llega el tercero y llega el cuarto y todos dicen cualquier cosa. No, los tres testigos concuerdan. La palabra que dice el agua es la misma que dice la sangre. Y lo que dice la sangre es lo mismo que dice el Espíritu. Y lo que dice el Espíritu es lo mismo que dice el agua. Los tres concuerdan entre sí. Y esto da mucho más sentido cuando consideramos que Deuteronomio 19:15 nos decía, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Y qué es lo que hace Juan? Va a presentar a 3 testigos para mostrar, esta es la verdad. Él es el Hijo de Dios. No hay duda alguna. El agua lo proclama, el bautismo del Señor. La sangre lo proclama, la muerte del Señor. Y el Espíritu a lo largo de todo el ministerio del Señor proclama también su deidad. Él es el Jesús verdadero. Ahora bien, mis queridos, hemos considerado cuáles son los responsables ante el testimonio del verdadero Jesús, pero consideremos en segundo lugar, y este punto va a ser más breve, la respuesta ante el testimonio del verdadero Jesús. Una vez que Juan, dentro ahí, ¿verdad?, nos ha presentado a los 3 testigos, nos ha dicho, este es el testimonio verdadero, firme, fiel. Ahora nos va a decir cuál es la respuesta que yo debo dar ante este testimonio de este Jesús verdadero, el Jesús verdadero, ni más ni menos que Él. ¿Cuál es la respuesta que yo debo dar? Y dice versos del 10 al 12, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, ¿en dónde? En sí mismo. Y vuelve a repetir esa palabra testimonio, y nuevamente lo va a repetir mucho Juan, pero ahora va a decir que casi el testimonio está dentro de la misma persona que cree. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. De alguna manera, Dios ya ha testificado. Ha dicho en el verso anterior, verso 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Cómo no vamos a creerle al testimonio de Dios? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Pero ahora va a decir que el testimonio, el que cree en el Señor Jesucristo, tiene el testimonio en sí mismo. La respuesta, ¿cuál debe ser la respuesta ante el testimonio del verdadero Jesús? Debe ser creer en el Jesús verdadero. Creer en ese Jesús. Ni más ni menos que en Él. No en el Jesús que la gente piensa como un gran hombre, un filántropo, un político, una persona importante.
El Jesús que declaran estos tres testigos, el agua, la sangre, el Espíritu, el Hijo de Dios, el Cristo, Jesús, el Dios eterno que se encarnó. Mi respuesta debe ser creer. Y eso es lo que Juan va a terminar diciendo una y otra vez al final. Creer, creer, creer. Creer en Él. De alguna manera la respuesta puede ser dos opciones. O aceptar al Jesús verdadero o rechazar al Jesús verdadero. Y hay personas, mis queridos, y yo me imagino que le ha pasado predicando el Evangelio, hay personas que dicen, no, yo me mantengo bien con Él, con el Señor, tengo quizás una relación personal con Él, a mi manera, a mi forma. Pero ellos dicen, no rechazar, no, yo no lo rechazo, pero yo creo a mi manera. Bueno, no existe término medio delante del Señor. No existen grises, como ha sido la tónica de la primera carta de Juan. No existen grises, ¿eso es blanco o es negro para Juan? O crees o rechazas. O aceptas al Jesús verdadero o estás en su contra. Eso enseña la palabra en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. Y el que conmigo no recoge, ¿qué cosa? Desparrama. O aceptas al Jesús verdadero o lo rechazas. No creer es rechazar al Señor. Y una y otra vez Juan ha repetido esta verdad. Algunos textos en esta carta dice, 1 de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. 1 de Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. 1 de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Luego va a hablar en el capítulo 5, versos 4 y 5, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe depositada en Él. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No creer cualquier cosa, como decía la canción de este cantante, ¿verdad? No creer en lo que yo me imagino. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer en el Jesús verdadero. Creer en el Jesús revelado en la palabra. Todo lo que no es eso es un rechazo a la palabra de Dios y un rechazo al Hijo de Dios. No creer al Jesús verdadero, creer a cualquier otra cosa que parece Jesús pero que no es rechazar a su nombre, es rechazar al Señor. Y dice Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mis queridos, esta preciosa carta que ya estamos casi llegando hacia su final, una y otra vez nos ha mostrado que Juan nos dice que somos genuinos creyentes en Cristo. Él no pone en duda la fe de los receptores originales, pero sin lugar a duda nos hace examinarnos una y otra vez delante de la palabra del Señor. Porque Él va a decir, si tú no crees, estás rechazando al Hijo. Y si tú rechazas al Hijo, no tienes vida. Dice el verso 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es decir, continúa muerto, como decía 1 de Juan capítulo 3. Permanece en muerte. Está muerto. Y mis queridos, varios de nosotros asisten frecuentemente a la iglesia. Y es siempre nuestro deseo a través de la palabra del Señor exhortarles a examinarse una y otra vez delante de la palabra del Señor si estamos en la fe. Porque tristemente, mis queridos, muchas personas que viven sentados en las iglesias van a ir a una condenación eterna. Porque venir a una iglesia no nos asegura estar en Cristo. Asistir frecuentemente, fielmente, podríamos decir, no nos asegura. Eso no es un hijo de Dios para Juan. Para Juan es el que cree permanentemente en el Hijo de Dios. Y creyendo, manifiesta estas virtudes: amor, verdad, obediencia. Es alguien que cree genuinamente en el Señor. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el verdadero Hijo de Dios?
¿Crees en Jesucristo que está revelado en la palabra de Dios? ¿O podrías quizás pronunciar esas mismas palabras del cantante al principio? No, yo creo, pero cualquier cosa, menos en el Jesús verdadero. ¿Está realmente tu fe depositada en Cristo? Porque yo debo decir, mis queridos hermanos, amigos, que el día de hoy están acá, que hay una triste realidad, que todo hombre, sin excepción, cada uno de nosotros, todo hombre es pecador delante de Dios y merece una condenación eterna por sus pecados. Y delante del tribunal de Dios, nadie va a poder excusarse. Podemos excusarnos delante de un parte que nos puedan tomar, delante del juzgado, pero hay un tribunal del cual nunca nos vamos a poder excusar, que es el tribunal de Dios. Y en algún momento vamos a estar delante de Él. Y Él realmente va a evaluar nuestras vidas. ¿Y saben qué? Todo hombre, siendo pecador delante de Dios, merece una condenación eterna. Estar muerto, separado de Dios. No alcanza el estándar de Dios. Por más obras buenas que pueda hacer en su vida, no alcanza el estándar de Dios. Pero las buenas noticias son que este perfecto Hijo de Dios, que cumplió esa ley que nosotros nunca en nuestra vida podríamos cumplir, Él la cumplió en toda su vida. Por un segundo nosotros nunca hemos podido cumplir esa ley. Él la obedeció a la perfección toda su vida. Vivió una vida perfecta sin pecado. Y murió siendo el justo, murió por los injustos. Murió por ti y por mí. Ocupó nuestro lugar. Pero ahora yo debo dar una respuesta ante el testimonio del verdadero Hijo de Dios. ¿Cuál es? Creer. Creer en el Hijo. Creer en Él. No solamente profesar algo, no profesar un credo, creer genuinamente en Él, depositar toda nuestra vida y nuestra confianza en el Señor. Mis queridos, para ir finalizando, yo quiero dejar algunas aplicaciones prácticas finales para finalizar. Si no has creído en el Señor Jesucristo, y es la exhortación para todos aquellos que están el día de hoy aquí, hoy puedes reconocerle como el único Dios y Salvador de tu vida. No creer es rechazar. No hacer nada es hacer algo, es rechazar al Señor. Hoy puedes tener vida en Él. Y hoy puedes irte de aquí no solamente con el amor de una iglesia de hermanos amados, sino que te puedes ir con vida eterna en el Señor, solamente creyendo en el Hijo de Dios. Y ahora para nosotros, queridos hermanos, cuando Juan nos dice que creemos en el testimonio que tenemos en nosotros mismos acerca de Jesucristo, esto lo sabemos no solamente por las verdades que encontramos en la palabra de Dios, sino, ¿saben por qué? Porque hay una convicción interna, porque experimentamos una comunión íntima y cercana con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nos atestigua, no solamente el agua, la sangre, el Espíritu de Dios, sino que hay una convicción interna en el creyente, un testigo que nos hace tener la convicción de la persona del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque experimentamos una comunión íntima, cercana y creciente con el Señor. Y la pregunta, mis queridos, para todos los que estamos acá, ¿cómo está tu comunión con Jesucristo hoy? Lo que nadie conoce, tu comunión con el Señor. ¿Cuánto amas al Señor Jesucristo? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Aquí no hay nadie más, no existe otra persona al lado tuyo, tú y el Señor. Tu tiempo de oración, tu tiempo en la palabra del Señor, tu devoción a Él, tu obediencia al Señor, a su palabra, tu amor a Él cuando en esos momentos que nadie te ve. ¿Cómo está tu comunión con el Hijo de Dios? Para finalizar, mis queridos hermanos, hoy podemos pronunciar las palabras del precioso himno que cantábamos al comienzo, un himno muy hermoso, su letra. Dice, no sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por Él. Pero esta puede ser nuestra convicción, día a día. Más yo sé a quién he creído.
No a cualquier cosa. A Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe usted a quién ha creído? Mas yo sé a quién he creído. Y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. Basado en 2 Timoteo 1:12. El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. ¿En quién cree usted? ¿Cree en cualquier cosa, cualquier idea acerca de Cristo? ¿O cree en el Jesús verdadero? Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podríamos decir, es un texto difícil, con tanta riqueza, Señor, y con tantas cosas, Señor, que evaluar, que pensar, meditar, tomar decisiones, Señor. Pero gracias porque a través de estos versos, Señor, tú nos animas, Señor, a creer en el verdadero Jesús revelado en tu palabra, Señor. Padre, afuera hay tantas mentiras, como la había en el tiempo de Juan, hay el día de hoy, tantas mentiras en cuanto a Jesús. Cuántas cosas se dicen y personas repiten ideas que no han estudiado en tu palabra y simplemente repiten porque es lo que le han dicho, Señor. Pero Padre, ayúdanos a nosotros a permanecer en la verdad de tu palabra, Señor. A creer ni más ni menos que al Jesús verdadero que está revelado en tu palabra. Y que nos deja testigos claros, Señor, como es el agua, el bautismo, la sangre, la muerte de Cristo y también el Espíritu Santo, Señor. Pero Padre, que nos demanda también una respuesta, Señor, delante de Él. ¿Creer o rechazar? Oh Dios, yo te ruego por cada hermano, cada persona, visita, amigos que el día de hoy puedan estar, que si no han creído y hasta el día de hoy han rechazado al Señor Jesucristo, que hoy, Señor, puedan creer en el Hijo y puedan tener vida eterna en su nombre. Te lo rogamos, buen Dios, en Cristo nuestro Salvador. Amén.